Continúo contándote historia y esto lo hago, señores, para que los cubanos se vayan limpiando de la doctrina comunista, del martianismo que ha sido veneno en la historia de Cuba. Martí fue un personaje nefasto en la historia de Cuba. Y los cubanos hoy en día lo están hablando. Hoy precisamente en esos elementos andan vueltas locas. Estoy mirando las redes sociales y andan vueltas locas, Martí, el día de la coincidencia. Coinciden los comunistas del exilio con los comunistas dentro de Cuba, de lo que pertenecen al régimen. Pero bueno, vamos a seguir, a ver si logramos limpiar esto. Es necesario transmitir en TikTok, aunque TikTok es muy popular entre los cubanos, parece que les gusta mucho porque TikTok no tiene memoria y los cubanos no tienen mucha memoria. Carecen de memoria, entonces parece que les gusta eso porque TikTok no tiene memoria, no transmito en vivo en TikTok porque TikTok cuando tú transmites en vivo lo borra al momento pues no tiene memoria, al igual que los cubanos o la mayoría de los cubanos. Bueno, el personaje que decía ahorita, Cuba primero, Cuba hoy, Agustín Tamargo, que le negaron también la entrada a Estados Unidos por su vínculo con el Partido Comunista de Cuba, el Partido Socialista Popular, que le llamaban en esa época cuando se cambió el nombre, que Batista lo legalizó. Decíamos, Batista entró en el 42, la Internacional Socialista lo obliga a hacer relaciones con Rusia, lleva a la embajada a Rusia, Estados Unidos se mete dentro de Cuba y dice, espérate, Batista, ¿con quién tú estás? ¿Con Dios o con el diablo? Batista rectifica, cierra la embajada rusa, y la cosa sigue. Pero Batista, a pesar de eso, del alón de oreja que le metió a Estados Unidos, porque no estaba, parece, convencido del todo. Batista era comunista de cuna, pero respetaba a Estados Unidos de América, a pesar de que era un martiano enfermizo, y Martí lo que sembró fue odio por Estados Unidos. Quizás le tenía odio a Estados Unidos, pero por lo menos le tenía miedo y respetaba a Estados Unidos. Sabía quién era Estados Unidos. Vienen gobiernos comunistas como Ramón Grau San Martín, que fue electo democráticamente. Todo eso era mentira. Todo eso ocurrió en el periodo tiránico de Fulgencio Batista, del comunista Fulgencio Batista. Desde el 33 hasta el 59 fue el dominio total de Fulgencio Batista como tirano comunista. Métete en la cabeza, Batista no era de derecha. Ramón Grau San Martín, Carlos Prío Socarrá, tan temprano como en el 52, Estados Unidos manda el informe de Truslow, se ve que Cuba era una porquería, que la constitución del 40 era la totalidad de Estados Unidos. Oye, esto hay que derrumbarlo. Batista viene, 52, da un supuesto golpe de Estado y derrumba la constitución del 40 y la tira mierda y le hace 500,000 reformas para poder desarrollar el país. Logra desarrollar un poquito, un auge económico del 52 al 59. Los cubanos hoy añoran esto a Batista, pero Batista era un comunista. Batista nunca perdió los vínculos con el comunismo, con la Internacional Socialista. Y es donde vienen esta parte que hay que analizarla con mucha calma, donde vienen todos estos comunistas getones de la tiranía, te dicen, Fidel era de la CIA, a Fidel lo puso la CIA, a Fidel no lo puso la CIA, a Fidel lo puso ahí la Internacional Socialista, que también dirigía a Fulgencio, el comunista Batista. Ahora, aquí está la diferencia. Parece como que Batista le pasa el bastón a Miguel del Castro. Batista ya no le convenía a los comunistas que estaban dirigiendo a Cuba. Quien dirigía verdaderamente Cuba desde el 33 hasta el 59, no, hasta hoy en día, es la Internacional Socialista. Ya Batista no le servía porque Batista no acababa de definirse. Batista estaba en los dos bandos, era un agente de doble filo. Estaba con Estados Unidos y estaba con la Internacional Socialista. No le convenía la Internacional Socialista porque ya la población cubana estaba preparada en el internacionalismo proletario ese, estaba creado el hombre nuevo en el 59, que nadie te haga cuento esos viejitos que le dicen, no, el hombre nuevo ahora no, el hombre nuevo ya la Internacional Socialista determinó que en el 59 ya estaba el hombre nuevo, porque esa doctrina viene de los 1800, nadie escapó de la doctrina comunista, nadie se escapó, no hay un cubano libre de la doctrina comunista. Y ya en el 59 determinaron que estaban listos para meter la tiranía totalitaria. El personaje de Batista no le convenía. Por cierto, da la orden la Internacional Socialista a su grupo dentro de Cuba, que era generalizado, todo el mundo era comunista, todo el mundo era socialista, mandan a sus líderes como Juan Marinelo, Blas Roca, montón, ¿cómo se llama ese de los sindicatos? ¿Cómo se llama? Lázaro Peña, toda esa gente por ahí para allá, hasta los Tigres Manferrer eran comunistas, que nadie te haga cuento, todo el mundo era comunista.
Del 33 al 59 todo el mundo era comunista. El 59 estaba ready la población cubana para aceptar el totalitarismo. ¿Qué hace Batista por la Internacional Socialista y por lo americano? Funcionaba doble agente, Batista era doble agente. Estaba con lo internacional, estaba con los americanos. Indeciso. No me conviene Batista, hay que llevarse a Batista. Surge un personaje, se destaca Miguel Castro. Miguel Castro con el asalto al cuartel Moncada. Batista no podía matarlo porque la Internacional Socialista no se lo iba a permitir. No se lo iba a permitir. Por supuesto, no lo mató cuando cayó preso, aparte de eso tenían vínculos familiares. En el 59 ya los comunistas derrocan a Batista, pero sacan a Batista con el ejército cubano que se le viró a Batista porque respondían a los intereses de la Internacional Socialista, no de la CIA, como te quieren contar los agentes. ¿Y qué pasa? Meten a Miguel Castro. ¿Cuál es la diferencia entre Miguel Castro y Fulgencio, el comunista Batista? Que Batista sentía respeto, todavía sentía un poquito de respeto y miedo hacia los americanos porque reconocía que los americanos habían llevado la libertad a Cuba y habían ayudado a los cubanos a ser libres. Tenía todavía ese respeto y ese miedo hacia los americanos. ¿Cuál fue el logro de Miguel Castro en el 59? Perderle el respeto a los americanos, seguir a toda costa el pensamiento asqueroso de José el mierda comunista Martí y sembrar el totalitarismo y declararle la guerra de frente a los americanos, aliándose con la potencia enemiga de Estados Unidos de América o el enemigo jurado de Estados Unidos de América. Y esa es la historia que estamos viviendo los cubanos. La historia que no te quieren contar ni los historiadores dentro de Cuba, ni te la quieren contar todos los historiadores aquí de Estados Unidos, cubano-americanos, que andan con silencio cómplice. A Batista le negaron la entrada de Estados Unidos por comunista, porque era dirigido por la Internacional Socialista. Y todo lo que ocurrió en Cuba, desde el año principio de la República, toda la infiltración comunista, todo eso fue obra de la Internacional Socialista que triunfa en Cuba y lidera Cuba hasta el día de hoy, desde 1933, quien triunfó en Cuba, quien derrocó la República de Cuba, quien destruyó el Estado de Derecho en Cuba, fue la Internacional Socialista. Por eso te digo también, volver a la Constitución del 40, volver a cero, es seguir bajo la influencia de la Internacional Socialista. Todo lo que se haga en Cuba desde 1933 hasta la actualidad, cualquier época que tú retomes y que tú tomes como ejemplo, que quieras volver ahí, sería estar dentro del marco de la Internacional Socialista. Por eso nosotros promovemos la integración de Cuba a la Unión Americana con la Constitución de Cuba, la de 1901, la única vez que se fundó Cuba y la única vez que se puede fundar un país. La República de Cuba fue fundada con la Constitución de 1901, entró en vigencia en 1902 y esa es Cuba. Te guste o no te guste, Cuba es la Constitución de 1901 y esa es la historia de Cuba esta que te acabo de contar. Y reto a cualquier historiador, cubano o no cubano, a que venga y que me diga aquí si yo he dicho algún ápice de mentira, alguna pequeñita mentira así. Que venga y lo debata conmigo, que traiga todos los argumentos que le dé la gana, que yo le voy a presentar todo lo que tengo, todos los documentos para que vea. Para demostrarle que todos los historiadores cubanos son cómplices con el silencio ese que han promovido a Martí. Martí era un hijo de puta comunista. Martí fue un veneno en la historia de Cuba. Y si quiere que Cuba sea libre, cubano, un día, usted tiene que lanzar a Martí a la mierda. Yo incito a todos los cubanos a que derrumben todos los bustos, todos los más de 250,000 bustos de Martí que hay dentro de Cuba, que eso es veneno, eso es puro veneno comunista. Y mientras hay un bando en Estados Unidos defendiendo el ideario martiano y otro bando dentro de Cuba defendiendo la misma porquería, es la misma idea, misma fórmula, diferentes resultados, eso es de loco. Por eso Estados Unidos ni nadie en el mundo le hace caso a la oposición cubana, porque la oposición cubana, esto que se hace llamar oposición del 59 para acá, toda esa mierda es comunista igual, señores, es la misma mierda, defienden lo mismo, lo único que les molesta es el tirano, pero el sistema no, el sistema ellos sí pueden construir el socialismo. Tengan bonita noche, que Dios lo bendiga y Martí hay que sacarlo de la historia de Cuba y la única solución que tiene Cuba posible es integrarse a la Unión Americana. Si ganan esta gente que está en el exilio y logran derrocar al tirano, el Díaz-Canel que gobierna hoy, prepárate para el comunismo 2.0.